Sección B. Las escamas se cayeron. Buenos días, hermanos. Yo me llamo Sheila, y hoy voy a compartir mi propia historia con ustedes, que se llama Las escamas se cayeron. Como a lo mejor ya sabe, por me había escuchado antes, yo fui misionera durante 25 años en varios países de América Latina, incluyendo a Nicaragua, El Salvador, el Perú, Guatemala y México. En aquel entonces mi nombre era Sheila Hudson, y a lo mejor me conocieron los que son más ancianos como la hermana Sheila o quizás doña Sheila. Hoy voy a compartir otro capítulo del libro de Por qué los nazarenos deben aceptar a los LGBTQ. Y voy a compartir mi propio capítulo, como dije. Es algo que yo escribí, algo que yo he aprendido a través de los años. Como dije, fui misionero por muchos años en América Latina, y cada quinto año tuve el privilegio de estar en los Estados Unidos en lo que se llama de licencia. Durante 3 de esos años de licencia yo estudié para la maestría de divinidad en el Seminario Nazareno Teológico. Los conocimientos que obtuve mejoró mucho a mi ministerio y cambió mi vida en muchas maneras. Durante el último año de mis estudios hice una pasantía como capellán en un gran hospital en Kansas City. Hubo una remisión un día cuando estuve en el hospital para ver a un señor mayor, Dean, que estaba programado para un procedimiento cardíaco. Cuando yo entré en su habitación, estaba acostado en la cama y Gary, un hombre más joven, se unía a su lado. Cuando me presenté, Gary exclamó de inmediato: "Oh, nos alegra mucho de verle. Nuestro pastor está fuera de la ciudad y queremos que alguien orara con nosotros. Dean está teniendo una cirugía de corazón. Sabemos que Dios está en control. Ambos nacimos de nuevo varios años antes de conocernos y hemos confiado completamente en Dios. Pero francamente, en estos momentos estamos asustados". La ansiedad y la preocupación de Gary eran evidente, tanto en su forma de hablar como en su comportamiento. Dean, recostado en silencio, parecía exhausto y preocupado. Claramente necesitaban apoyo. Mientras que Gary hablaba y yo observaba el lenguaje corporal del uno con el otro, y se hizo evidente que esta era una pareja. Obviamente estaban dedicados el uno al otro y hablaban de una relación con Dios en un lenguaje con que yo me sentía muy cómoda. En pocas palabras, estaban usando mi lenguaje de Dios, para Dios. Era muy consciente de su necesidad de apoyo pastoral en esos momentos. También fui consciente de experimentar una extraña agitación interna que luego, más tarde, pude identificar como la disonancia cognitiva. Mi mente me estaba diciendo todas las cosas que me habían enseñado, especialmente en la iglesia. La homosexualidad es un pecado. Estos dos hombres no es posible que podrían ser cristianos. Mientras tanto, mi corazón decía: esos son buenos hombres que son muy sinceros en su fe. Y mi cuerpo estaba respondiendo visceralmente, latidos rápidos de mi corazón, un nudo en el estómago. Como una mujer heterosexual, se sentía imposible entender a esos dos. Espiritualmente me sentí más que confundida. Fui salvado en la iglesia de Nazareno a los 14 años y experimenté esa santificación entera un par de años después. Graduado de una universidad nazarena del sur,
Pronto me graduaría también del Seminario Nazareno Teológico. Tuve una formación teológica completa. Como misionera nazarena devota, había enseñado teología a los pastores en formación en todos los países donde había trabajado. Y ahora, ¿cómo era posible que una pareja gay podría ser cristiana? Por razones les voy a decir aquí, por razones de privacidad, los hombres de esos señores que estoy hablando es fictioso. No son sus verdaderos nombres, pues. Ellos estuvieron testificando de haber nacido de nuevo y expresando una profundidad de dependencia de Dios. Y entre mí, ¿cómo podría ser posible? Eso no puede ser. A pesar de mi agitación interna, mi responsabilidad como un capellán en esos momentos era brindar apoyo pastoral. Tuve oración con ellos, estaban agradecidos. Y cuando hice el seguimiento el día siguiente, supe que el procedimiento había ido bien y que ellos estaban alabando a Dios. Después de los dos encuentros con estos señores, procesé mucho de lo que estaba sintiendo con mi supervisor de capillanería. Eso me había arrojado a lo que parecía un mundo extraño e imposible que nunca había experimentado. Fue traumático para mí emocionalmente y también espiritualmente. Que yo sepa, hasta este momento nunca había sido nunca había conocido conscientemente a una pareja gay, y mucho menos a una persona gay que afirmara a ser cristiana. Debido a que los estudios muestran que alrededor del 10% de la población mundial es gay, es muy poco probable que nunca había conocido a una persona gay. Comencé a reflexionar. Y haciendo esto, identifiqué a varias personas que había conocido durante mi vida que probablemente eran homosexuales, aunque no abiertamente. En ese momento no tenía ninguna idea de lo mucho que me afectaría a mí y a mi familia lo queer. Todo lo que sabía era algo, todo lo que sabía discúlpeme, lo único que yo sabía que algo dentro de mí se había comenzado a cambiar. Hoy, mientras reflexiono sobre esta experiencia de hace años, tengo un profundo sentimiento de gratitud por Dean y por Gary y a Dios por haberme guiado hacia ellos. Comenzó a despertar dentro de mí algo. Las escamas sobre mis ojos se estaban ensuavizándose y aflojándose. Estaba comenzando a ver que todas las personas son creadas a la imagen de Dios, no solo los que son como yo. Me abrió la posibilidad de reconocer que todos son amados por Dios. Ninguno es inferior o deforme o deficiente. Durante los siguientes meses después de ese encuentro, parecía que me encontraba con gente que donde quiera que iba, me di cuenta de compañeros de trabajo, pacientes y otras personas que eran homosexuales. Me encontré observando, preguntándome y luchando con lo que yo estaba descubriendo. La disonancia cognitiva no simplemente desapareció. En cambio, disminuyó poco a poco, más y más a medida que comencé a conectarme con otros.
También comencé a reflexionar sobre las diferencias innatas que están presentes en todos los seres humanos. Unos nacen con el pelo rubio, otros con el pelo negro, o pelirrojo o castaño, unos lacios, otros rizados. Un hombre podría ser un músico dotado, otro quizás un mecánico. Algunos niños de la misma edad son pequeños y delgadas, mientras que otros son fornidos y robustos. Una mujer es extrovertida, otro es introvertida. Una diferencia que realmente me llamó la atención fue la destreza manual. En mi familia de origen somos 5. Todos son diestros menos yo. Nací zurda como mi mamá. Cuando iba a la escuela, a ella le obligaba a escribir con la mano derecha y fue castigado cuando no lo hizo. Toda su vida tuvo una letra casi ilegible, pero usó diligentemente su mano derecha, aunque hizo todo lo demás con su mano izquierda. Cuando yo iba a la escuela, se me permitían usar la mano izquierda, pero tenía que girar el papel en la misma dirección que los niños diestros. Esto obligó a mi mano a adoptar una posición incómoda. Así que hasta hoy parece que estoy escribiendo al revés. Otros de mi generación hacen lo mismo. He aprendido que en la antigüedad la surdera era considerada mala e inmunda. El catolicismo primitivo decía que los zurdos eran del diablo. En algunos países fue declarado ilegal. Como mínimo, la gente lo consideraba anormal y inferior. Afortunadamente, hoy día la lateralidad no es un problema que alguna vez fue, a lo menos en los Estados Unidos. Mi nieto más joven muestra signos de ser zurdo y nadie lo ve como extraño o incorrecto. Yo era una de las 10% estimado de la población mundial que nace zurda. Empecé a reflexionar sobre si es posible que algunas personas nazcan homosexuales o transgéneros o alguna de las otras variaciones de género. Si ese es el caso, ¿cómo podría condenarlos más de lo que me podrían condenarme a mí misma y a otros por haber nacido zurda? Como estuvo mal obligar a mi madre a usar su mano derecha, que en forma poco natural y por lo tanto entorpecerla durante toda su vida. Estuviera mal que yo insistiera que todos los demás seres humanos tienen la misma expresión de género y orientación sexual que yo. Un ejemplo de lo que estoy describiendo es un joven que conozco. Parecía un niño cuando nació y su madre comenzó a criarlo como tal. Cuando era un niño pequeño, antes de tener palabras, señalaba la ropa que quería usar, siempre la de niño varón. Cuando tuvo la edad suficiente para ayudar a compras, quería comprar todos en la sección de los niños varones. Jugaba solo lo que con muchos considerarían juguetes masculinos. Fue educado en casa los primeros 2 grados. Cuando iba al segundo año de primaria, los niños hacían filas según si fuera niña o niño. Después del recreo, él siempre se ponía en la fila de los niños varones. Usaba una sudadera con capucho todo el tiempo y la mantenía levantada sobre cabeza para ocultar su pelo. Parecía estar triste la mayor parte del tiempo. Cuando él tenía 15 años, finalmente se rebeló.
Era realmente un hombre transgénero. Su mamá no se sorprendió, tampoco yo. Inmediatamente fue abrazado y apoyado con mucho amor. Recibió el asesoramiento y la asistencia médica que necesitaba y comenzar su transición. Ahora, 7 años después, es quien nació para ser un joven brillante, feliz y en crecimiento. La realidad es que como 40% de los jóvenes como él que no tienen el apoyo familiar acaban suicidándose. Me habría roto mi corazón si este joven, por cierto mi nieto, se hubiera convertido en parte de esa horrible estadística. Como era de esperar, el cambio en mí, junto con otros cambios que estaba experimentando, me llevó a explorar si podía, en buena conciencia, permanecer dentro de la iglesia nazareno. Ya no creía que fuera correcto esperar que alguien cambie quién es para convertirse en lo que alguien más quiere que sea. Ya no podía aceptar el concepto ama al pecador pero odia al pecado. El verdadero amor se trata a abrazar a las personas tales como son, porque son creados en la imagen divina. Sabía que ciertamente no podía continuar sirviendo como misionera, enseñando y predicando conceptos que ya no podía adoptar. Las escamas se habían caído de mis ojos y no podía volver a ponérmelas. En última instancia me convertí en parte de una congregación que afirma a todas las personas. Sentí pena por no poder permanecer en la iglesia que había nutrido, sostenido y proporcionado un lugar de servicio de tantos años. Me rompe el corazón reconocer si yo hubiera nacido lesbiana o mujer transgénero, yo nunca habría recibido ese increíble amor y apoyo. Algunos años más tarde, mi hija menor finalmente pudo abrazar quién es, reconociendo su identidad sexual como lesbiana. Estoy eternamente agradecida a Dios por haber estado en un lugar de mi propia espiritualidad donde no habría dudas sobre la aceptación y el apoyo. Ella lo sabía y me dijo todo sin miedo. Necesitaba que estuviera a su lado y sabía que yo lo estaba. La vi transformar de una mujer que habían estado volviendo cada vez más silenciosa y retraída en una que floreció y creció hacia la plenitud de quien había nacido a ser. Fue una experiencia increíble mirar todo esto. Ella y su pareja, luego esposa, intentaron durante varios años de permanecer dentro de la iglesia nazareno porque la amaba. Su pastor hizo todo lo que pudo para brindar apoyo dentro de las limitaciones de la iglesia. Finalmente, ellos también tuvieron que irse. A concluir esta parte de mi historia, quiero decirles que la alternativa a no amar y a aceptar a quienes que tienen identidades diferentes a las nuestras es la muerte. Para algunos es la muerte literal. La tasa de suicidios es astronómica en la comunidad LGBTQ. A veces la muerte es la muerte de una relación o la relación con una iglesia que les han herido y rechazado profundamente. A veces es la muerte de las relaciones humanas. He visto familias divididas porque un hermano no puede aceptar a su hermana lesbiana o porque los padres se niegan a permitir a su hijo entrar en su casa porque él es gay. Afortunadamente para muchos es
no es la muerte de una relación con lo divino. Hoy tengo buenos amigos de todas las orientaciones sexuales, personas como yo que aman y viven y quieren las mismas cosas de la vida que yo quiero. He aprendido que independientemente de cómo se identifica la gente, lo más importante que yo puedo hacer es amarles. El amor significa aceptar a quienes son. He aprendido que la espiritualidad profunda, ya sea en el cristianismo o en otras formas, no tiene nada que ver con la orientación sexual. Sigo estando profundamente agradecidos a Gary y a Dean y a Dios, quienes me iniciaron en este viaje. También estoy agradecida por los increíbles amigos LGBTQ que me he hecho a lo largo de los años y quien han enriquecido profundamente mi vida. Tal aceptación, la aceptación amorosa realmente vale la pena. Gracias, hermanos, por escucharme. Es una historia muy diferente que hubiera contado hace 30 años, pero es lo que Dios me ha enseñado para hoy y quería compartirlo con ustedes. Que Dios le bendiga.